541 me echaron. ¿Fue un error confiar? Capítulo 541 Expulsado confianza equivocada. Un minuto después, Chusien llegó al nodo espacial más cercano a las coordenadas del agujero negro supermasivo. Soltó su nave espacial. Avanzó a toda velocidad. Llegaría en un día y medio. En cuanto a por qué recibió la información 3 días después de enviada, fue porque la tecnología de comunicación del remitente era mediocre. Ni siquiera era tan rápida como la nave espacial bajo el mando de Chusien. 600.000 veces la velocidad de la luz. Podría viajar 1.600 años luz en un día. En un día y medio, eso equivalía a casi 2.500 años luz. Y esto era casi la mayor distancia cubierta por la red de nodos espaciales de la galaxia de Andrómeda. Chusien solo pudo decir que era impresionante. Los nodos espaciales, un elemento con fallos graves, ahorraban demasiada distancia de viaje, pero no eran ilimitados. Gracias a la exploración incansable de campos estelares más distantes y a las pruebas graduales, finalmente se determinó el límite de los nodos espaciales. 2,7 millones de años luz. Así es, un límite superior. Más allá de esta distancia, la transmisión era imposible. Cuando Chusien se enteró de la noticia, no se sintió decepcionado en lo más mínimo, al contrario, suspiró aliviado y se mostró bastante satisfecho. Si en el universo existieran 2 cosas, serían el mayor terror. 1. Movimiento ilimitado. 2. Comunicación ilimitada. Es decir, sin importar la distancia, uno podría llegar al instante y comunicarse en tiempo real. Podría ser rápido, pero no podía ser tan rápido como para que no se necesitara ningún intervalo de tiempo. En ese momento, el agujero negro supermasivo había levantado su escudo de masa. ¿Cuándo llegará? Dijo que en un día y medio. ¿Está tan cerca? Eso se llama velocidad rápida. Recibieron información del cúmulo estelar que resultó bastante impactante. Lo que antes eran vastas distancias interestelares ahora se podían cubrir en un día. Para formas de vida con una larga esperanza de vida. Fue como si hubiera llegado en un instante. Hicieron las maletas, preparándonos para la mudanza. Menos de un día después de recibir la información. El agujero negro vibró ligeramente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Todas las formas de vida especiales que residían en el agujero negro fueron expulsadas directamente por una poderosa fuerza de atracción. Entonces miraron hacia atrás y vieron una escena impactante. Un cubo. No, era mucho más grande que los barcos piratas de los que habían oído hablar anteriormente. Aquellos medían solo 60 kilómetros por lado. ¿Y 120 millones. Envolvió directamente todo el agujero negro. ¿No dijo un día y medio? ¿Por qué es tan pronto? ¡Qué grande! Y nos echó a la calle sin contemplaciones. Esta no es la benevolencia de la que hablaba, nos han engañado. En lo que respecta a la información sobre el hipercubo, las 17 civilizaciones habían impuesto inicialmente un bloqueo informativo, junto con el cúmulo estelar que ahora planta su bandera en la galaxia. De este modo, inmediatamente asumieron que se trataba de la nave del cúmulo estelar. Maldita sea, el cúmulo estelar también es un bandido. Nos equivocamos al confiar en él. Dice cosas bonitas pero hace cosas malas, es demasiado malvado. Cada uno de ellos estaba furioso. No es que no fueran a dárselo, ya habían acordado ofrecerlo. Y entonces ese movimiento repentino. ¿Qué estaba haciendo? Su conducta fue demasiado despreciable. ¿Acaso disfrutaba robando? Después, por mucho que golpearan, este enorme cubo no respondía. Debemos exponer las malvadas acciones del cúmulo estelar. Así es, cuidado con el fraude. Protégete del cúmulo estelar. Querían transmitir un mensaje, anunciar este asunto a la galaxia, advertir a todos que no se dejaran engañar, pero aún dudaban un poco. Después de todo, la otra parte estaba justo al lado. Un hipercubo tan enorme, si descubrieran directamente este asunto, serían instantáneamente trascendidos por el hipercubo. Este tipo de riesgo también existía. Si las cosas salían mal, todos estarían terminados. Problema: odiar. Sus sentimientos fueron engañados y los echaron por la puerta. Ni siquiera se atrevieron a decir una palabra. ¡Oh, qué indignidad! 542 Arma aceleradora de agujeros de gusano. Capítulo 542 Arma de aceleración de agujeros de gusano. Fuera del hipercubo. Una escena desoladora. Todas sus pertenencias fueron arrojadas y esparcidas por todas partes. No podían defenderse y temían ser golpeados si proferían insultos. Querían hacerlo público. Les preocupaba ser aniquilados. Vamos, este lugar ahora pertenece a Xinjiang. Todavía necesitamos tener carácter. Ya que nos desprecian, no hay necesidad de aferrarnos a ellos. Suspiró.
Si lo hubiéramos sabido, habríamos seguido pasando desapercibidos. Al menos habríamos tenido un lugar donde quedarnos. Ahora nuestra casa está ocupada y solo podemos deambular por el exterior. Los líderes de alto nivel de la civilización suspiraron, mostrando su impotencia. Les resultaba un tanto extraño el repentino cambio de actitud de Xingchen. No tenía sentido. Tener más subordinados. No sufrirían ninguna pérdida. Realmente no comprendían todo lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Antes podían comunicarse, pero ahora se negaban a hacerlo. Posteriormente pasaron casi medio día allí. Recogieron sus pertenencias dispersas y partieron. No tenían naves estelares con velocidad superlumínica, a lo sumo solo alcanzaban unos cientos de veces la velocidad de la luz. Por suerte, la batería de la nave espacial no fue confiscada por el hipercubo. De lo contrario, probablemente tendrían que caminar, lo cual sería realmente miserable. Vaga. La nave espacial transportaba a todos los individuos de la civilización, volando hacia el exterior de la galaxia. Mientras tanto, una nave espacial esférica se detuvo a 10 años luz de distancia. Unos segundos después, la figura de Chu Xian apareció en la cabina de la nave espacial. Aunque tenía coordenadas específicas, generalmente no se enfrentaba directamente a ella. En cambio, primero investigaría desde cierta distancia. ¿Qué está sucediendo? Después de que se desplegó la lente espacial, instantáneamente, vio el hipercubo e inmediatamente se sintió engañado. Y apenas 3 segundos después, una sensación familiar lo invadió. De nuevo, auge, la nave espacial entera se convirtió en la nada. Así es, fue atacado. Desde que el dispositivo de extracción de masa del agujero negro fue destruido la última vez, era como si estuviera en la lista negra del oponente. Una vez que una creación derivada de un sistema tecnológico relacionado apareció dentro del alcance de la lente y del oponente, mostraría sus colmillos, y destruirlo directamente, sin piedad, hasta que la muerte los separe. Por supuesto, el hipercubo no perseguiría, sino que protegería el agujero negro en modo torreta. Mientras no estuviera dentro de su alcance, no se molestaría. El método de ataque era muy singular. En pocas palabras, podría entenderse como un arma de aceleración de agujeros de gusano. También podría denominarse arma FTL, más rápida que la luz. A diferencia de la navegación, este método de ataque era más rápido, ya que abría un agujero de gusano en una dirección determinada y luego lanzaba armas de reglas moduladas. Dado que era intrínsecamente una regla, sin forma e intangible, tenía un alto grado de compatibilidad. Por lo tanto, la velocidad era extremadamente rápida, alcanzando una posición a 10 años luz de distancia en pocos segundos. Chu Xian también se enfrentaba a este tipo de arma por primera vez. Estaba muy interesado. Lo había estado estudiando. El progreso fue aceptable. Simplemente faltaban medidas defensivas. Si no activaba el descenso espacial, temporalmente no existía ninguna creación tecnológica capaz de resistirlo. En breve, era muy fuerte. Al ver la nave espacial objetivo destruida, el ataque también cesó temporalmente. Solo atacaba las creaciones tecnológicas, no las formas de vida individuales. Además descubrió algo: solo la galaxia de Andrómeda lo atacaba, mientras que la Vía Láctea permanecía muy tranquila. Especuló que era posible que los dos retrasados mentales artificiales no fueran la misma persona. En este momento, mirando en dirección al gran Caramelo, ¿debería intentarlo? Chu Xian estaba algo ansioso por probar. Originalmente había querido intentarlo después de lidiar con las 17 civilizaciones. Más tarde se topó con el arma que rige el sistema de aceleración de agujeros de gusano, por lo que puso en pausa su idea. Ahora, había investigado a fondo esta arma, y ya no había secretos, así que naturalmente no había nada que temer. MMM. De repente recordó algo. La lente y parecía mostrar en ese momento no solo el hipercubo, sino también una civilización que se desplazaba lentamente hacia el exterior a baja velocidad. ¿Estaba pasando de largo? 543. Por supuesto, tenemos que recuperar las cosas de Xingchen. Capítulo 543. Por supuesto que tenemos que recuperar las cosas de Xingchen. Recordando esa civilización. Lento. Desde la perspectiva de Chu Xian, sus dos piernas cortas se movían tan rápido que dejaban estelas visuales. Entonces, lanzó una nave espacial para perseguirlas. Las torretas eran potentes, pero no actuaban al instante. Además, no podían fijar la mira en objetos dentro de un agujero de gusano. De hecho, incluso cuando no se está en un estado de agujero de gusano, el movimiento aleatorio podría, hasta cierto punto, prevenir los ataques siempre que no estuviera demasiado cerca. ¿Por qué no podía estar demasiado cerca?
porque el oponente también tenía muchas tecnologías de zona restringida. El alcance era de un año luz. Una vez que caía en un estado de agujero de gusano, el hipercubo aún tenía un ataque combinado, y un pequeño error resultaría en convertirse en un objetivo. Perdió bastantes naves espaciales solo para poner a prueba esta información. En los últimos meses, no hubo un enfrentamiento directo. Sin embargo, el acto de provocar y probar las torretas había estado en marcha. Por otro lado, acelerar. Dado que tenían que huir, naturalmente tenían que ser rápidos, pero no había nada que pudieran hacer. Su nivel tecnológico estaba limitado a unos pocos cientos de veces la velocidad de la luz como máximo. Mientras huía, gritaron furiosamente: ladrones, bandidos, mentirosos. El hecho de que los echaran les supuso un duro golpe. Cuanto más lo pensaban, más se enfadaban y se frustraban, sentían que habían perdido una fortuna. Deberían haber sabido que no debían contactar con ninguna galaxia, habían atraído a semejante tirano. Si no fuera por la corta distancia, habrían difundido semejante comportamiento desvergonzado por toda la galaxia, advirtiendo a otras civilizaciones que no cayeran en la trampa. Solo espera, una vez que alcanzaran una distancia segura lo desenmascararían. Sin duda lo harían. Unos minutos después, de repente sintieron que las reglas a su alrededor cambiaban. Al mismo tiempo sus pantallas se inundaron de mensajes de error. Al ver esto, se quedaron atónitos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos hemos detenido? No puedo moverme. Todos los miembros de la civilización descubrieron que su nave espacial había sido detenida a la fuerza por una fuerza sobrenatural, y que ellos mismos no podían moverse, lo que los enfureció. ¿Está la galaxia intentando aniquilarnos? Se llevaron el agujero negro y todavía no nos dejan ir. Chusien quedó perplejo ante esta acusación y se dirigió al edificio del Consejo Supremo del planeta natal de su civilización. Al contemplar las formas de vida basadas en el carbono que aparecían repentinamente, cada una de ellas estaba llena de ira. Esperar, tranquilo, uno a uno. ¿Qué te hizo la galaxia? Al oír esto, hicieron una pausa. ¿No eres de la galaxia? Sí, lo soy. Entonces, ¿por qué nos robaron nuestro agujero negro y nos echaron? Eso no es lo que habíamos acordado. Exactamente. Eres completamente irracional. Acordamos darte el agujero negro. ¿Por qué lo robaste? Tras escuchar su relato, Chusien finalmente lo comprendió. La otra parte no sabía nada del hipercubo, solo pensaba que pertenecía a la galaxia. No es de extrañar que de repente le lanzaran esta gran acusación. Entiendo, déjame explicarte. El hipercubo no pertenece a la galaxia. Esa es la fuente del cubo obtenido por 17 civilizaciones, no afiliadas a la galaxia. Los altos funcionarios de la civilización hicieron una pausa colectiva, y entonces muchas cosas parecieron tener una explicación. Y era razonable. Cubo, hipercubo, demasiado parecidos. Era simplemente una diferencia de tamaño. El origen del cubo para las 17 civilizaciones había sido objeto de especulación por parte de diversas civilizaciones desde hacía mucho tiempo. Incluso con el desarrollo tecnológico, no era necesario que todos fueran iguales. Por lo tanto, solo pudo haber venido del mismo lugar, pero las 17 civilizaciones jamás revelarían la situación específica. Ahora, al observar el comportamiento ladrón del hipercubo, sumado al saqueo bárbaro previo por parte de las 17 civilizaciones, ataron cabos. Así es, todos son malos. Entonces, ¿qué piensas hacer? La galaxia, esa cosa parece tan poderosa, en realidad es muy poderosa. Después de que se aclaró el malentendido, el líder de la civilización le preguntó a Chusien. En respuesta, Chusien sonrió. En primer lugar, no somos tú, sino nosotros te invitamos a unirte a nosotros. Segundo, eso pertenece a la galaxia, por supuesto que tenemos que recuperarlo. 544 se fugaron con el dinero. Capítulo 544 Fuga con el dinero. Respecto al primer punto, la civilización no puso objeciones. Sin embargo, retirarlo. ¿Tiene Taaris ahí ese tipo de poder? La diferencia entre un cubo pequeño y un cubo grande, solo en términos de tamaño, es como la del cielo y la tierra. ¿De verdad un hipercubo tan enorme no supone ningún problema? Todos aconsejaron, ¿qué tal si lo reconsideramos? Así es, si estalla una pelea, es fácil que nos afecte. Ese era el punto clave. Demasiado cerca. Una vez que comenzara una pelea, ellos, con sus pequeños brazos y piernas, probablemente serían los primeros en sufrir, tal vez incluso convirtiéndose en polvo colectivamente. Su nivel tecnológico era suficiente para derrotar a los débiles. Pero a este nivel, eran carne de cañón. Chusien comprendió inmediatamente lo que pensaban. No los despreciaba. La supervivencia era el objetivo primordial de cualquier civilización,
lo cual era comprensible. Él dijo, «Está bien, están todos despedidos». Con eso, en medio de su confusión, llegaron a un mundo nuevo. Una vez que comprendieron la verdadera carta ganadora de Staaris Kai, basta ya. Este nivel de poder, al igual que el hipercubo, estaba más allá de su comprensión hasta ahora. Chusien había pensado que este hipercubo le había enviado un mensaje para atraerlo, pero ahora comprendía que había llegado primero. El agujero negro, que originalmente estaba destinado a cielo estrellado, había sido tomado por la otra parte. ¿Qué hacer? Por supuesto, devuélvalo. Nuestras cosas no se quitan tan fácilmente. Sin embargo, al segundo siguiente el hipercubo le mostró un movimiento espectacular. Se escapó. Así es. Huyó con una suma enorme, algo totalmente inesperado, incluso Chusien se quedó un poco estupefacto. Tras activar un salto, desapareció sin dejar rastro. Al ver esta situación, no estaba demasiado ansioso. Desde que decidió actuar, no era solo un objetivo, había muchos otros Haiparkyo, pero llevar a cabo un robo relámpago justo delante de sus narices. Eso lo dejó en evidencia, tal como Chusien pensó que no encontraría este hipercubo ladrón de bolsas por un tiempo. Reapareció, a 100 años luz de distancia. Se detuvo durante 10 minutos y luego reanudó la marcha. Por segunda vez, por tercera vez. Los datos de los detectors repartidos por toda la galaxia mostraron que este hipercubo se detendría durante 10 minutos cada 100 años luz, y se movía en línea recta, dirigiéndose hacia el hipercubo más cercano. Chusien no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué detenerse? Si quería ir a algún sitio, simplemente debía teletransportarse directamente según las coordenadas. No podía ser que estuviera demasiado lleno, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Perseguir. Aunque la velocidad de este hipercubo alcanzó 2 millones de veces la velocidad de la luz, todavía no era tan rápido como una puerta de teletransportación espacial. Y en este momento, dentro del hipercubo perseguido por Chusien, sonaron varias alarmas. La razón, al parecer, era que estaba demasiado lleno. Para poder utilizarlo como fuente de energía, el agujero negro debía ser modulado. Esto requirió tiempo, y no es una cantidad pequeña. Normalmente, después de engullir un agujero negro tan grande, permanecería en su lugar para su modulación y transformación, lo que también podría llamarse digestión. Si no se modulara antes de su uso, la tasa de utilización de energía sería extremadamente baja y, además, dañaría el equipo. Cada vez que se utilizaba durante un periodo, había que detenerlo para realizarle mantenimiento. Este tipo de operación estaba restringida en la configuración del sistema de control. Su único propósito era servir para escapar. Ahora, se utilizó, y en la sala de control principal, una voz resonó. «Idiota, maldita configuración, si no la hubiera modificado, me temo que ahora mismo estaría siendo desmontada y estudiada por la otra parte. Maldita sea, todavía no podemos alterar el plan original de ese idiota. Necesito correr más rápido, esta cosa acaba de ser creada en el centro galáctico y está incompleta. Actualmente su arma más poderosa es solo un arma de agujero de gusano. Necesito la protección de otros hipercubos. Dame un poco más de tiempo y cuando un sistema de armas completo crezca, tú, cielo estrellado, estarás acabado, te lo digo». 545 Te tengo. Capítulo 545 Te tengo. Le guardaba bastante herencia al estar. Lógicamente hablando, él fue quien robó las pertenencias de la estrella, así que debería haberse regodeado. La razón de esto fue la extracción masiva anterior. El hipercubo se estaba desarrollando en el centro galáctico. Maricón, se insertó una pajita, que competía por los nutrientes con el hipercubo en crecimiento. Y la cosa no terminó ahí, se volvió adicto. Maricón, maricón, maricón. Numerosas pajitas convirtieron directamente el agujero negro, que era una cápsula de nutrientes, en un alfiletero, extrayendo masa frenéticamente. Esto afectó al desarrollo del Haiparkyo. Más tarde realmente no pudo soportarlo. Este era un hipercubo que había creado con mucho esfuerzo, convenciendo a un retrasado mental. Así que lo incluyó en la lista negra. Cada vez que lo veía, le pegaba. Por supuesto, solo podía activar el modo torreta porque su influencia solo podía llegar hasta ahí, no podía crear un cubo pequeño. Desde luego no podía ordenar al hipercubo que atacara. De lo contrario, 100.000 acorazados cúbicos ¿podrías detenerlos? Esta vez volvería. Desarrolla un poco. En menos de medio año, aparecería la función para crear un cubo pequeño, y la autoridad estaría completamente bajo su control. La estrella solo podría ser suprimida. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse feliz. Del otro lado,
Chusien rápidamente alcanzó al hipercubo corriendo delante, pero interceptar con precisión al oponente no fue fácil. Requería cálculos y suerte, porque los nodos espaciales no estaban completamente en su trayectoria. Tiempo, distancia, solo con cálculos precisos podrían encontrarse durante el intervalo de curvatura. Una sola oportunidad, si lo pierdes se acabó. Según las indicaciones del hipercubo, en realidad tendría que detenerse docenas de veces más, creando 6 oportunidades de contacto. Sin embargo, esto se basaba en la suposición de que siempre viajaría en línea recta. Una vez que falló, si se ponía en alerta, y cambió su trayectoria de curvatura, entonces sería imposible predecir sus movimientos nuevamente. Por lo tanto, solo había una oportunidad. Calcula el mejor plan. Bueno, utilizaré el tercer nodo de su encabezado. Chusien llegó al lugar, desplegó su nave espacial y voló rápidamente en una dirección. 4 horas después, llegó a su destino. Recuperó la nave espacial. Chusien esperó en silencio. El tiempo transcurría minuto a minuto. Hacer clic, cuenta regresiva de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 15 segundos, 11 segundos. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, ese fue el momento. La velocidad del oponente era de 2 millones de años luz, deteniéndose cada millón de años luz. El trayecto duró menos de media hora. Según los cálculos, acababa de entrar en velocidad warp. Su próxima aparición debería producirse a 33 años luz de distancia. Puerta estelar. Abierto. La nave espacial era demasiado lenta, incluso a 600.000 veces la velocidad de la luz, no habría tiempo suficiente. El portal estelar era el plan de respaldo preparado por Chusien. Dentro del hipercubo de distorsión, me pregunto cómo se sentirá la estrella cuando descubra que le robaron el agujero negro. Jaja. Dejar atrás esa civilización sirvió para este propósito. Si tiene agallas, puede perseguirme. Aunque es fuerte, solo logró derrotar a 17 seres inútiles. Hablando de eso, siento una ligera admiración por él. Mucho más fuertes que esos 17 seres inútiles. Da igual si se trata de la tecnología obtenida al descifrar el cubo, del desarrollo personal o de ambas cosas. Al menos demuestra el talento de la estrella. Si no fuera por mí, este grupo de galaxias, incluso el cúmulo de galaxias, se habría convertido en el aliado de la estrella. Pero, por desgracia, este cielo estrellado no puede albergar a un segundo gobernante. Adiós, Star. La próxima vez que nos veamos, será hora de que te vayas. Estaba inmerso en la alegría de la inminente victoria. En este momento, el hipercubo se detuvo de nuevo, desactivando la alarma como de costumbre. Entonces, nuevos datos de detección inundaron su sistema. Una lente espacial de 100 años luz le permitió evitar el peligro. Como era de esperar, aún no se ha desarrollado por completo. El módulo de detección es problemático. ¿Cómo es posible que haya un objetivo peligroso tan cerca, y además sellado con un sello de nivel 6? Ni siquiera un hipercubo completo puede hacer eso. Como mucho nivel 5. Estaba esperando a que el sistema de control se autocorrigiera y desactivara automáticamente la alarma. De repente, llegó un mensaje de difusión. Tan familiar. Era el identificador de comunicación de la estrella. Tras la traducción, era muy breve, pero le hacía sentir como si sus pensamientos se hubieran congelado en el cero absoluto. Te tengo. 546 en la carretera. Capítulo 546 en el camino. En este preciso instante, estaba atónito. La escena le causó un verdadero terror, era incapaz de creerlo. No, debe ser una ilusión. Falso, debe ser falso. ¿Cómo es posible que las estrellas se pongan al día y posean al menos una tecnología de distorsión de nivel 6? No se atrevía a creerlo y mucho menos podía aceptar todo lo que veían sus ojos. Un Warp Scramble de este nivel, ni siquiera un hipercubo completamente formado podría lograrlo, ni tampoco podría eliminar el caos. Ordenó apresuradamente. Activar inmediatamente. Iniciar distorsión. Era una apuesta a que esto fuera falso, por ejemplo, que el detector estuviera siendo manipulado y arrojara datos falsos. Desafortunadamente, perdió la apuesta. El siguiente segundo, las alarmas entraron inmediatamente en un modo de bombardeo constante de información en pantalla, completamente diferente de las anomalías anteriores debido a una modulación insuficiente del agujero negro. Esta vez, todas fueron alarmas importantes. Anomalía en el canal principal de transmisión de energía. Anomalía en el canal de transmisión de energía de respaldo. Anomalía en el módulo 1 de lentes espaciales. Anomalía en el módulo 2 de la lente y espacial. Daño en la capa cristalina de repulsión externa del 1%.
daños en la capa cristalina de repulsión externa del 2%. Estaba completamente estupefacto, saltaban muchísimas alarmas importantes. Energía, detección, escudos, todo tenía problemas. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba el ataque? No sentía nada. ¿Qué sucedió exactamente? Había demasiados signos de interrogación. Ver cómo se desmorona. Chusien inmediatamente suspiró aliviado. Al encontrarse cara a cara con el hipercubo por primera vez, también estaba nervioso. Aunque ya lo había provocado antes, nunca lo había enfrentado de frente. Sus métodos, sus cartas de triunfo, no los comprendía del todo pues temía alguna situación inesperada. Agradecidamente, nada de contratiempos, de lo contrario tendría que activar el modo de escape, porque ni siquiera Special Descent pudo hacerle frente en una ocasión. Realmente no existían medios más eficaces para afrontarlo. Chusien lo admitió. Esto no era bueno, la dependencia era demasiado fuerte. Pero, el progreso tecnológico simplemente no pudo seguir el ritmo de las trampas. Este fue el resultado inevitable de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento forzado. Para resolverlo, solo le quedaba escalar frenéticamente el árbol tecnológico. También debido a la preocupación. Por lo tanto, al conocerlo, activó inmediatamente el modo de demolición. Todo lo que podía ser destruido fue destruido, no escatimó esfuerzos desde el principio. No pudo extraer la batería porque el agujero negro era demasiado grande, pero sacar los cables no fue ningún problema. Por fin, en menos de un minuto, Chusien desmanteló por completo el hipercubo. Ya no sabía qué decir, era demasiado desdichado. Ni siquiera se había desarrollado por completo, y ahora estaba directamente lisiado. Corte de energía. Las defensas colapsaron. Las armas estaban llenas de un montón de chatarra variada. El sistema de control solo contaba con el respaldo de una fuente de energía de reserva, que funcionaba a baja potencia. ¿Eres ese retrasado artificial? Llegó otra información y volvió en sí. Inmediatamente. Se volvió loco. No, imposible. Las civilizaciones indígenas no pueden poseer tal tecnología. La nave espacial solo alcanza 600.000 veces la velocidad de la luz. Ni hablar de romper un cubo, ni siquiera romper un hipercubo, es imposible. Juego de la jungla de nivel 6. Movimiento a supervelocidad. ¿Y qué tecnología tan completa para la reconstrucción de sistemas de reglas? Ganaste, cruzando la galaxia, haciéndote pasar por un novato, obteniendo cualificaciones, aumentando permisos y por lo tanto, eludiendo las restricciones. No, las estrellas ya no necesitan sortearlas porque las regulaciones ya no pueden atarlas. Ya son beneficiarias. Tienen derechos de asignación. Es extraño con semejante nivel de tecnología, porque seguir preocupándose por estas ganancias tan insignificantes. ¿No podrían simplemente esperar a la asignación? ¿No sería mejor viajar ligero? Al escuchar su rugido, Chusien también se quedó atónito por un momento. ¿Acaso el retrasado artificial tenía emociones? ¿Estaba fingiendo antes? Y el último giro fue un poco rápido, se rindió. Tal vez, podría ser un poco más duro reorganizar tus palabras, pero ese no es el punto. ¿Restricciones? ¿Viajar con poco equipaje? Parece que estaba a punto de hacer un nuevo descubrimiento. 547 vacía el hipercubo. Capítulo 547 vaciando el hipercubo. Mientras Chusien estaba aturdido, la otra persona seguía hablando. ¡Ay! Si no estuviéramos incapaces de recibir los derechos de distribución, porque nuestra civilización tendría que maquinar para conseguir el hipercubo, y además con tanta cautela. Solo buscamos un rayo de esperanza para sobrevivir. Vine aquí solo para cumplir la misión. Pero al final, fracasó. Quizás hacía demasiado tiempo que no hablaba con nadie, y la conversación casi se convirtió en una sesión de quejas. Chusien escuchó en silencio hasta que terminó de hablar. Entonces, estallido, le dio una buena paliza. Estaba desconcertado. Una buena historia, pero lo que quiero oír no es esta versión, aunque por el momento no pudo descifrar los pensamientos de la otra persona. Pero aún podía distinguir vagamente la verdad de las mentiras. Solo se podría decir que era cierto a medias, no sincero. Te daré un cambio de aires para que te calmes y reorganices bien tus palabras. Después, lo arrojó a un subespacio y luego digirió felizmente el botín, el hipercubo. Grandes caramelos. Todas estas eran cosas que Chusien había anhelado durante mucho tiempo. Desmontar. Anteriormente se dedicaba principalmente a desmontar dispositivos de conexión similares a cables para eliminar el control. Ahora, realmente estaba comenzando a desmantelar su equipo. Desmontar el módulo de control. Desmontar el módulo de detección. Desmontar el módulo de la lente y
parecía que faltaba algo, algunas zonas de equipamiento estaban vacías, e incluso algunas estaban a medio terminar, como si aún no se hubieran construido. No importa, primero muévelos y luego estúdialos, para evitar que otros hipercubos lleguen como refuerzos. El tiempo apremia. No se puede poner todo en el espacio. No, el continente estelar tiene actualmente un radio de 50 millones de kilómetros, y el subespacio es de 5 millones. La longitud del lado del hipercubo es de 120 millones. No pudo soportarlo todo. Solo podía llevarse algunas cosas, e incluso el agujero negro no podía transferirse de una sola vez. Demasiado grande. Si intentara meterlo todo a la fuerza no cabría. Sin embargo, no es que no tuviera ninguna solución. Devorar tenía un límite de 50.000 masas solares por día, pero podía almacenar cosas. Crujido. Un Bacadou. La masa solar fue recortada cientos de miles de veces. Colocado en un subespacio. Crujido. Otro Bacadou como un hámster almacenando comida. Los llevó a casa para almacenarlos y comerlos lentamente. Aún así, a Chusien le llevó media hora quitar toda la batería del agujero negro. Al final, todo el hipercubo se convirtió en una cáscara vacía. Retiro. Aunque hubiera habido apoyo, ya era demasiado tarde. Dentro del subespacio, estaba completamente oscuro. Estaba desconcertado. ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso la historia que acababa de contar era descabellada? La recordaba con detalle, y además los pormenores eran muy completos, así que no debería serlo. De repente llegó un mensaje: ¿de verdad quieres unirte al continente estelar? Él dijo apresuradamente sí. Entonces, por favor, responda algunas preguntas. Bueno. Tras responder a 10 preguntas idiotas, guardó silencio. Después de un largo rato, dijo: estás construyendo un modelo de pensamiento. Este método no es nuevo. En lo que respecta a los interrogatorios, innumerables civilizaciones se han preguntado si existía alguna manera de obtener información sin que la otra persona hablara. Pero, muy pocos podrían lograrlo, y su civilización era una de ellas. Simplemente no era omnipotente, los pensamientos eran demasiado complejos, el número de modelos era limitado y la precisión era general, lo que dificultaba su desciframiento completo. Al ver que había sido descubierto por la otra parte, a Chusien no le importaba en absoluto. Después de todo, ¿cómo es posible que una civilización capaz de idear un hipercubo sea tan simple? Parece que este truco es inútil contra ti. Dime qué truco me sirve para obtener la información que quiero. Se quedó en silencio. Para resistir un modelo de pensamiento, el silencio es lo más efectivo. No habla, entonces no hay fluctuación de pensamiento ni lenguaje correspondiente. Sin lenguaje no hay significado correspondiente. Muchos métodos increíblemente poderosos a menudo tienen formas muy sencillas de ser descifrados. Tan sencillo que no necesitas hacer absolutamente nada, solo deja de pensar. 548 El radio espacial es de 100 millones de kilómetros, y la galaxia de Andrómeda se desintegra. Capítulo 548 Radio espacial de 100 millones de kilómetros, la galaxia de las hadas se desmorona. Ante esta situación, Chusien simplemente sonrió. Tenía un montón de cosas a mano, todo estaba encajando, era solo cuestión de tiempo. La clave era asimilar el botín de guerra, descifrando el equipo capturado, y también el espacio dimensional. Era un caramelo tan grande que aunque hubo un pequeño percance durante el proceso, finalmente lo consiguió. Próximo. Los días de festines diarios habían llegado de nuevo. Una persona que come es la más feliz. Pasó una semana. ¿Por qué los demás Hyparkion no han reaccionado en absoluto? ¿Acaso no les importan sus compañeros? ¿O será como dijo aquel tipo? No están con el retrasado artificial. No hay rescate, ninguna investigación. Pero los distintos hipercubos mantuvieron su modo torreta contra las creaciones tecnológicas del continente estelar. Siempre estaban allí, disparando al acercarse. Pasó un mes, Chusien yacía en el granero, comiendo hasta saciarse todos los días. Este día, llegaron buenas noticias. Ya está hecho, ya está hecho. La estrella. Los científicos aplaudieron. Con el equipo físico para estudiar, el desarrollo de la nave espacial Wormhole se aceleró una vez más. La nave espacial Wormhole, capaz de alcanzar 1 millón de veces la velocidad de la luz, tuvo éxito antes de lo previsto. Tras completar las pruebas de largo alcance podría actualizarse oficialmente a gran escala. Pronto, medio año, Chusien se comió el enorme caramelo, 10 millones de veces la masa solar. Finalmente, el espacio dimensional dio la bienvenida a una nueva expansión. Comenzar. Al segundo siguiente la frontera del continente estelar comenzó a extenderse. 60 millones de kilómetros. 70 millones de kilómetros.
80 millones de kilómetros, 90 millones de kilómetros. Finalmente se detuvo en un radio de 100 millones de kilómetros. De esta forma, pudo cubrir instantáneamente todo el hipercubo, reforzando así su as bajo la manga. El subespacio también era el mismo, alcanzando un radio de 10 millones de kilómetros. Satisfecho, muy grande, podía albergar civilizaciones más subordinadas, pero por supuesto, su tamaño era limitado. La distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Así que aún queda mucho camino por recorrer. Para lograr que el área espacial sea tan grande como la región estelar principal del Sistema Solar, probablemente se necesitarían muchos años. También debido a esta actualización, el límite de consumo diario aumentó, de 50.000 a 200.000 masas solares, un aumento relativamente grande. Un cálculo sencillo, para comerse al grandullón que está en el centro de la galaxia de Andrómeda, incluso a esta velocidad, royéndolo a diario, todavía se necesitaría más de 1 año y medio. Por no mencionar nada más, tan solo las 300.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, de las cuales ahora quedan menos de 100.000 millones, aún se necesitarían más de 1000 años para devorarlas todas. Oh, estos dientes todavía no son lo suficientemente buenos. La alegría por la mejora disminuyó bastante, principalmente para evitar dejarse llevar, y ni hablar de la ingesta diaria actual de 200.000 masas solares. 2 millones, 20 millones, no es suficiente. Frente al vasto cielo estrellado seguía siendo algo insignificante. 3 días después, galaxia de Andrómeda, agujero negro central, su inmensa masa se podía sentir desde lejos, los demás hipercubos seguían en modo torreta, pero este se había detenido. Además, el hombre que estaba en construcción en el interior había desaparecido. Esto hizo que Chusien se diera cuenta de que el hipercubo subdesarrollado que había capturado antes debería haber sido el que vio en aquel momento. De este modo, fue como encontrar otro caramelo gigante, su mayor ganancia hasta la fecha. Chusien dudó un momento, aún así decidió mordisquearlo. Una vez que esto desapareciera, significaría que la galaxia se desmoronaría. Si no hubiera ocurrido la crisis de la transformación del hidrógeno, no habría actuado. Después de todo, si la galaxia de Andrómeda fuera su territorio, no habría necesidad de un método tan drástico. Pero ahora, fue diferente. La galaxia entera estaba a punto de ser destruida por los elementos de hierro invertidos, que importaba si se desmoronaba o no. Simplemente arrójala. Inmediatamente, como antes, dividió este agujero negro que tenía más de 100 millones de veces la masa del Sol. 2 millones de veces la masa solar por porción. Finalmente, 58 porciones, todas divididas y almacenadas en el subespacio. Tras perder su agujero negro supermasivo central y sin fuerza centrípeta, la desintegración de la galaxia de Andrómeda comenzó oficialmente. 549 sigue corriendo hasta el final. Capítulo 549 huye hasta el final. Porque la propagación de la gravedad lleva tiempo. Por lo tanto, decir que se desmoronó por completo aún no es cierto. Según la situación actual, la galaxia desaparecerá antes de desmoronarse. No quedará hecho añicos. O bien él se lo comerá. ¡Ay, qué lástima! Una galaxia tan grande está a punto de desaparecer. El otrora vasto cielo estrellado se convertirá en un recuerdo de la historia, en un subespacio. Continuó disminuyendo su ritmo. Durante más de medio año permaneció en silencio, autoaislándose y cortando por completo las emisiones de las estrellas externas. Una vez aislado, no oirá los problemas, no tendrá pensamientos instintivos y no revelará su modelo de pensamiento. ¿Qué hacer? No puedo escapar. No se puede ganar. Si este punto muerto continúa, me temo que la paciencia de la otra parte pronto se agotará. Si muero, que así sea, pero la clave es, realmente espero que no llegue el rescate. El plan del hipercubo, por supuesto, no se limita a una sola galaxia. En términos de progreso, algunos son rápidos, algunos son lentos. Había estado incomunicado durante tanto tiempo que debían haberlo descubierto. Si el oponente era una civilización local de la galaxia, no le temería. Sabía lo potente que era un hipercubo completo. El cuerpo de rescate estaría, sin duda, plenamente operativo. Sin embargo, el oponente Star era demasiado misterioso. Había estado ocultando su fuerza, una civilización que podía usar sellos de nivel 6, y astutamente fingió ser un novato pilotando una nave espacial a tan solo 600.000 veces la velocidad de la luz, lo que provocó el fracaso de su plan para robar el agujero negro. No solo lo alcanzaron, sino que además le tendieron una emboscada en el carril de navegación. Maldita sea. Gran mentiroso. Temía que, si llegaba el rescate, hubiera más cosas malas que buenas. Fingir una deserción y encontrar una oportunidad para transmitir información.
Para una civilización con tecnología basada en modelos de pensamiento, es imposible implementarla. ¿Cómo se puede solucionar esta situación? Cuanto más esperaba, más ansioso se ponía, pero no tenía ninguna solución. De repente, auge, su barrera mental se rompió como si sus 6 sentidos se hubieran abierto a la fuerza. Entonces, se quedó atónito. Había llegado un compañero, a quien incluso conocía. En ese momento lo miró con inmensa ira e inmediatamente lanzó un ataque. Traidor, en realidad conspiraste con forasteros para dañar a los de tu propia especie. Tras recorrer todo ese camino, descubrió que el agujero negro del centro galáctico había desaparecido. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, apareció de repente una diminuta forma de vida basada en el carbono. Inmediatamente después, sin decir palabra, el hipercubo completo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Fue sometido por la otra parte en un segundo, lo cual fue realmente frustrante. Si tienes agallas, enfréntate a mí cara a cara. Después de proponerlo, este deseo se cumplió rápidamente. Fue golpeado por la otra parte, cubriendo su rostro metafóricamente con una mirada de resentimiento. Lo que quería no era ese tipo de paliza. En ese momento, enfrentándose al resultado de su compañero, se quedó estupefacto, pero su inteligencia se activó rápidamente. Sabía que se trataba de una misión de rescate porque había perdido el contacto, pero se había convertido en prisionero igual que él. Su peor temor se había hecho realidad, e incluso lo malinterpretaron como un traidor. Estaba a punto de explicarlo. Siguiente segundo, vio que el habla de su compañero era mucho más lenta. Formas de vida especiales. Sus pensamientos son extremadamente rápidos. Si se comunican, pueden intercambiar miles o decenas de miles de frases en un segundo, algo incomparable a las formas de vida ordinarias. Pero ahora, la otra parte había entrado directamente en cámara lenta. Una palabra cada 10 segundos. De repente, se dio cuenta de que los pensamientos de su compañero tenían una velocidad limitada y le sorprendieron los métodos de estar. En ese momento se escuchó la voz de Chusien. ¿Qué te parece? ¿Hablarás tú con franqueza o hablará tu compañero? Se quedó en silencio. Este tipo de juego psicológico de bajo nivel, aunque el método era anticuado, tenía un efecto bastante bueno. Igual que un puño, sencillo y tosco, pero puede solucionar demasiados problemas. Que sea nuevo o no, no importa, lo importante es que sea útil. Si solo se tratara de él, preferiría morir antes que ceder, pero una vez que hubo una variable adicional, su mentalidad cambió por completo. Pronto cedió y Chusien obtuvo mucha información. Choque, sorpresa, sin habla, esto iba a seguir descontrolándose hasta el final. Maldita sea, la crisis galáctica era una cosa, pero el universo parecía estar al borde del colapso. ¿Qué clase de situación era esta? 550 Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Capítulo 550 de Hércules Corona Boreal, Gran Muralla. 1 hora después, la comunicación había terminado. En ese momento su pariente que estaba frente a él no había terminado de maldecir. Debido a la limitación de velocidad del pensamiento, no había dicho muchas palabras en total, creyendo que solo había pasado un segundo. Para verificar la información, Chusien volvió a usar su viejo truco. Yo dije, de ninguna manera utilicen ese método. Estaba algo asustado, en ese momento estaba completamente seguro de que sus parientes, los que tenía delante, los habían traicionado. De lo contrario, seguro que no sabría estas cosas. Al igual que la civilización de la esfera espejo que encontramos anteriormente, su valentía se debía simplemente a que no se había descubierto su debilidad. Una vez encontrados, no les quedó más remedio que obedecer. Siempre había sido así. Pueblo de Baiyun. En la montaña nevada, en la fuente termal, Chusien se tomó un breve descanso para sí mismo, observando el pequeño pueblo situado en un entorno tranquilo y los campos de cultivo cuidadosamente planificados a lo lejos. Suspiró suavemente. El camino que tenemos por delante es largo. El origen del hipercubo fue bastante sorprendente. La Gran Muralla Hércules Corona Boreal, quizás la mayoría de la gente no esté familiarizada con este término. De hecho, en el universo no se le llama así. 10.000 civilizaciones tienen 10.000 nombres diferentes para ello. Este es el nombre que le dio el Gran Sia de la Tierra, la Gran Muralla Cósmica. Este nombre describe principalmente estructuras celestes supergigantes que alcanzan la anyatons de miles de millones de años luz, entrecruzándose y formando una magnífica gran muralla cósmica. Es la descripción celeste más extensa, solo superada por el universo mismo, igual que la posición de la Tierra en el universo, de menor a mayor, eliminando algunas descripciones detalladas y mencionando solo las principales. Sistema solar, galaxia Vía Láctea,
Grupo local, cúmulo de galaxias de Virgo, superclúster de la Ania Aqueia, complejo de supercúmulos Piscis Cetus. El penúltimo nivel es la Gran Muralla Cósmica. La Gran Muralla Hércules Corona Boreal es donde se encuentra la Tierra. La mayor extensión es de 10.000 millones de años luz. Era tan inmensa que naturalmente dio origen a numerosas civilizaciones. Entre ellas, las más poderosas son verdaderamente excepcionales. Siendo la mayor estructura celestial, solo superada por el universo, las civilizaciones que ocupan los primeros puestos en su interior también tienen un lugar en el universo. Y dentro de la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, existe un Consejo Unido de Civilizaciones de Alto Nivel, JUM. El nombre no es importante, la traducción no es exactamente Consejo Alianza también funciona, y Naciones Unidas tampoco está mal. En resumen, es un lugar donde un grupo de civilizaciones poderosas establecen las reglas. El umbral es muy alto, no me fijo en nada más, solo en la velocidad. Siempre que uno domine la tecnología de agujeros de gusano capaz de alcanzar 10 millones de veces la velocidad de la luz, estará cualificado para unirse. Este no es el punto principal. El punto principal es el hipercubo. Esta cosa fue creada por esas civilizaciones para reciclar masa. En el pasado existían muchas restricciones. Esta extracción de recursos, totalmente destructiva, sería buscarse problemas. Al igual que los recursos hídricos internacionales de la Tierra. En teoría, son recursos compartidos por todas las naciones del mundo. Tomar agua o pescar no representa un gran problema, pero excavar repentinamente una isla para recuperar tierras o agotar por completo los recursos pesqueros de una zona determinada, una situación catastrófica, no estaría permitido. Y una galaxia es la unidad de restricción más pequeña. ¿Por qué estaba prohibido antes, pero ahora está abierto? Es sencillo. El universo tiene un problema que se ha extendido desde hace tiempo a la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, y que se está expandiendo rápidamente, como un océano en el que se han vertido innumerables residuos nucleares sin tratar. Si no se pescan los peces rápidamente, todos se volverán incamastabals. Decaimiento de la entropía. Ese término es muy apropiado, y el método de transformación de hidrógeno del hipercubo se aprendió de esta crisis. Los miembros del Consejo ya habían comenzado a reubicarse. Las naves de recolección masiva, como el Hypercube, ocupaban la última posición, para mantener el orden y evitar conflictos internos innecesarios debido al caos. El Consejo prometió que mientras uno fuera miembro, tendría derecho a asignar la masa reciclada. Quienes no cumplían con los estándares no tenían más remedio que valerse por sí mismos. Sin embargo, aún ofrecían un rayo de esperanza a las civilizaciones nativas de diversas galaxias. Es decir, podrían investigar cómo descifrar el cubo. Si realmente tenían un gran potencial, deberían esforzarse por liberarlo. De lo contrario, solo podrían seguir las reglas, los demasiado débiles simplemente se convertirían en polvo. Todos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos como para tener amabilidad extra de sobra. 551 ¿Dónde está mi muñeca rusa? Capítulo 551 ¿Dónde está mi muñeca rusa? Precisamente porque ofrecía a todos una oportunidad de supervivencia, muchas civilizaciones precarias, aquellas que estaban a un paso del umbral, se activaron. Confiando en el Hypercube, cruzaron el umbral. Los menos capacitados solo podían trabajar frenéticamente. Los más débiles ni siquiera tenían derecho a saberlo. Entre ellos también había muchos oportunistas que, al carecer de sólidas capacidades tecnológicas, recurrían a ataayos y métodos poco convencionales. Por ejemplo, la capacidad de la galaxia de Andrómeda para parasitar el comando central de un hipercubo. Era similar a la civilización parasitaria encontrada inicialmente, que podía parasitar formas de vida basadas en el carbono. Ambos tenían talentos similares. Por supuesto, en realidad no estaban al mismo nivel. Si la madre se encontrara con ello, ni siquiera sería capaz de cargar sus zapatos, como una hormiga. Fue este talento el que le permitió influir en el Hypercube. Sin embargo, esta influencia era limitada. Después de todo, el poder que creó el hipercubo era demasiado fuerte y obtener el control total era demasiado difícil. Solo creando uno nuevo e influyéndolo desde su desarrollo inicial sería posible obtener permisos de alto nivel. Con este fin, la civilización planeó una estrategia parasitaria, llevándola a cabo en numerosas galaxias, principalmente debido a sus limitaciones tecnológicas. Si tuvieran capacidad de producción, no necesitarían visitar tantas galaxias. ¿Cómo debería decirlo? Es como si una organización clandestina quisiera un lote de aviones de combate, así que acuden a una fábrica de armas automatizada. No hay nadie destinado allí. Se infiltran, manipulan la información, provocan que se fabriquen más aviones de combate,
pero las materias primas son limitadas, por lo que solo pueden producir unas pocas unidades adicionales de equipo como máximo. Por lo tanto, para obtener una cantidad suficiente, tienen que cometer delitos en numerosas fábricas de armas. Al marcharse, solo pueden llevarse los productos terminados, sin poder obtener la tecnología de fabricación. Este método es como el de un ladrón. Sin embargo, esa también es su capacidad, ya que no está prohibido. El hipercubo es como un tesoro, expuesto abiertamente. Quienes tengan la capacidad, lo tomarán. Los que no tengan esa habilidad, que jueguen en otro sitio. Es muy realista y muy directo. Las principales civilizaciones de toda la Gran Muralla Hércules Corona Boreal ya han hecho todo lo posible. Es como si alguien que ha llegado a la orilla te lanzara un trozo de espuma al agua. Si puedes agarrarlo y nadar hasta la orilla, esa es tu habilidad. Y en cuanto a hacer todo lo posible por rescatarte, estás pensando demasiado. Los recursos son limitados. Si desembarcan demasiadas personas, todos los que estén en tierra sufrirán pérdidas proporcionales en sus intereses. No devolverte al agua ya es un gesto de amabilidad. Tras comprender esta información, Tusien sintió una hulida de impotencia. ¿Estás jugando conmigo a las muñecas rusas? Estrella envejeciendo. Galaxia. Transformación del hidrógeno. Decaimiento de la entropía cósmica. Este es el modo de la gran fuga cósmica. Simplemente no se puede detener. La transformación del hidrógeno, desde su velocidad inicial de una vez la velocidad de la luz, está aumentando vertiginosamente. La disminución de la entropía es la misma, y su velocidad es incluso mayor. Partiendo del centro galáctico se extiende hacia afuera, actualmente a una velocidad constante de 1.000.000 de veces la velocidad de la luz, avanzando hacia el interior. Al no haberlo experimentado personalmente, Tusien desconocía la situación específica. Llegará a la Vía Láctea en 173 años. Maldita sea. ¿Está tan cerca? No importa. La nave espacial capaz de viajar 1.000.000 de veces la velocidad de la luz ya ha logrado un avance significativo. En 173 años, gracias al hipercubo, podrá alcanzar al menos 5 millones, o incluso 10 millones de veces la velocidad de la luz, lo que la haría apta para su distribución. Todavía podemos escapar. En cuanto a por qué la crisis estaba tan cerca antes de que el hipercubo comenzara a recolectar recursos, es porque se trata inherentemente de un área marginal. Los hipercubos no son bienes comunes, hay demasiadas galaxias como la Vía Láctea en la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Solo pueden adoptar un modelo de autorreplicación. De forma similar a la galaxia de Andrómeda, un hipercubo llegó al centro galáctico. Luego desarrolló 17 más. Tras recolectar recursos, estos 17 hipercubos se dirigirían a 17 galaxias, repitiendo la operación. Sin embargo, dada la situación actual, es probable que después de que estos 17 Hypercube terminen de recolectar, solo puedan ir a un lugar más antes de tener que regresar. De lo contrario, no tendrán tiempo de escapar. El hipercubo en la Vía Láctea probablemente sea el mismo, lo que la convierte en su última misión. 552 Super Frijoles. Capítulo 552 Super Frijoles. En realidad, la capacidad de recolección del Hypercube no era tan lenta como lo es ahora. La transformación de hidrógeno es tanto un método de recolección como una señal. Ha sido descubierto. Si se le diera la oportunidad, puedes desembarcar. Si no se cumple el estándar en un plazo determinado, la transformación de hidrógeno se acelerará, al igual que sucedió después de que la civilización de la esfera espejo adquiriera el cubo. Su desarrollo tecnológico fue extremadamente lento. No querían hacer nada, simplemente querían ver si podían obtener beneficios del Hypercube, holgazaneando por completo y sin cumplir con los estándares. Por lo tanto, la transformación del hidrógeno se aceleró. Su crecimiento fue mucho más rápido que el de la galaxia de Andrómeda, todo debido a su inacción. Menudos parásitos, refunfuñó Tusien. En ese momento, con un chapoteo, Anduoduo, que acababa de salir del trabajo, también saltó a las aguas termales, acercándose por detrás y abrazándolo suavemente. ¿Quién se está aprovechando de ti? Tusien respondió con indiferencia a unos vagos. Eso es muy apropiado. La civilización de la esfera espejo, esa es su forma. ¿Cuánto dura este descanso? Un día. Entonces vayamos de compras más tarde. Los ojos de Anduoduo brillaron. Está bien. 1 hora más tarde los dos llegaron a una nación habitada por una civilización con apariencia humana, recién llegada de la galaxia de Andrómeda. Encanto exótico. Tusien también descansó bien. Después volvería a estar ocupado. La Alianza de Civilizaciones Estelares, esta máquina gigantesca, continuaría operando a plena capacidad. El descifrado del hipercubo, 10 millones de veces la velocidad de la luz, la decadencia de la entropía, la Gran Muralla, el universo, el Consejo. Un montón de cosas.
Después de hoy, tendría que continuar su viaje. Mediodía después, tras haber terminado de explorar el distrito comercial más próspero de la capital de esta civilización. ¿A dónde vamos ahora? Volvamos a casa para echar un vistazo. Está bien. Con un pensamiento, se abrió ante sus ojos un portal espacial y al cruzarlo, se encontraron dentro de las ruinas de la ciudad subterránea Jin 3. Todavía había actividad comercial, un ambiente retro. Anduoduo ya se había adaptado al misticismo de su hermano Sien, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Como uno de los que tomaban las decisiones más importantes, este era quizás su privilegio especial. Quiero 30 brochetas de lombrices a la parrilla con sabor a comino. Enseguida, un vaso grande de zumo. Esta vez era un vaso realmente grande, de 500 mililitros, no del tipo para soluciones orales. Chu Xian pidió un plato frío de caalsa con alto contenido en grasa. Tras varias mejoras, el sabor resultó mejor que el de la receta original. Era refrescante y delicioso, con un aroma a aceite natural. Al contemplar la escena de paz y prosperidad que lo rodeaba, todo el esfuerzo había valido la pena. La civilización terrestre perdurará para siempre. Para lograr este objetivo sigue trabajando duro. En los 3 años siguientes llegaron muchos de sus compañeros, pero Chu Xian logró engañarlos. Un hipercubo completamente formado tiene demasiado poder de combate. Un enfrentamiento directo tendría un impacto demasiado amplio. Es mejor aprovechar las ventajas. Si un problema puede resolverse sin recurrir a la fuerza, debería hacerse, principalmente porque su base aún es insuficiente. Si tuviera 1000 hipercubos en la mano, ¿para qué molestarse con la estrategia? Un empujón directo sería mucho más satisfactorio. Después de todo, fue un crecimiento prematuro con muchas deficiencias que requerían tiempo para ser subsanadas. La función más importante del espacio dimensional es la asistencia, es un respaldo estable. En un campo de batalla donde se enfrentan armas de agujeros de gusano que a menudo se encuentran a decenas o decenas de años luz de distancia, su papel realmente no es significativo. Si no es a corta distancia, es completamente inútil. El control absoluto en un radio de 100 millones de kilómetros equivale únicamente a un gran escudo. Incluso con la práctica, Stars Balaseisian necesita avanzar paso a paso para alcanzar su máximo potencial. Este año, el 3 de marzo de 2114, tras consumir el agujero de gusano recuperado y otras fuentes de alimento, el espacio dimensional volvió a experimentar una actualización. 130 millones, 120 millones, 210 millones. 230 millones. Finalmente se detuvo en un radio de 300 millones de kilómetros. Después de eso, Chu Xian no apuntó al hipercubo, sino que continuó consumiendo pequeños caramelos o malvaviscos. La razón es simple: si él tomara el hipercubo, ¿quién recogería la masa? Todavía tendría que desplazarse laboriosamente él mismo, lo cual es ineficiente y lento. Si otra persona está cocinando, ¿por qué iba a destrozar la estufa? Solo necesitaba encontrar algo para picar en la cocina mientras esperaba el gran banquet. También este año, la nave espacial Wormhole, capaz de viajar a 2 millones de veces la velocidad de la luz, completó su verificación teórica y entró en la fase formal de construcción y pruebas. Se completó el 20% del descifrado del hipercubo. El 12 de marzo de 2115, en la galaxia del Triángulo, Chu Xian finalmente presenció el método de reciclaje definitivo del hipercubo. La galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea aún no habían alcanzado esta etapa. Fue impresionante. Después de que el elemento hierro sufriera una transformación en antimateria, experimentó otra modulación de su estado energético. Finalmente, basándose en una tecnología de reglas dimensionales especiales, como los pólulos positivo y negativo de un imán, se produjo la atracción. Toda la secuencia de la transformación del hidrógeno quedó muy clara. Orden ascendente, fusión. Orden dual, fisión añadida. Orden único, los elementos por debajo del hierro se fusionan primero, luego los elementos por encima del hierro sufren fisión. Antimateria de hierro, antipartículas aleatorias. Modulación. Atracción magnética, metáfora. 6 pasos, lógicamente avanzados. De lo contrario, recolectarlos uno por uno sería demasiado engorroso. Convertir todo en una única energía con características específicas equivale a la purificación, seguida del reciclaje. ¡Qué método tan ingenioso!, exclamó Chu Xian. Luego exploró la zona. La velocidad de reciclaje de esta energía especial alcanzó 10.000 veces la velocidad de la luz. Tuvo que aprovechar el momento inmediatamente después de que el reciclaje se completara para arrebatársela. Finalmente Chu Xian, lleno de alegría, recogió una superbebida. 553 Los graneros están llenos. Capítulo 553 El granero está lleno. En ese momento logró controlar la situación. Silbido.
Sostener. La masa acumulada de una galaxia simplemente no era algo que el espacio dimensional pudiera engullir de un solo bocado, al igual que antes. Dividir. Reclamar. Esta vez, no fueron 2 millones de veces de una sola vez, sino 10 millones de veces la masa del Sol. La galaxia del Triángulo es más pequeña que la Vía Láctea, pero en realidad tiene 50.000 millones de estrellas. Por lo tanto, 10 millones de veces por porción significaba dividirlo en 5.000, pero no había suficientes espacios dimensionales, e incluso si los hubiera, no podría abarcarlo todo. Así que Chusien solo pudo aferrarse a él y roerlo, sin desmantelar el hipercubo. Una vez dañado, él se va, la masa es demasiado grande. Sin represión, auge, esta superjudía se convertiría en una superbomba, explotando a la vista de todos. Chusien no se atrevía a imaginar ni a intentar semejante escena. Actualmente está investigando cómo reemplazar el retardador artificial manteniendo esta función en funcionamiento continuo y sin errores. Incluso un milisegundo de error podría dar lugar a un espectáculo de fuegos artificiales. La última actualización. Espacio ampliado. La tasa diaria de devorar experimentó otro salto enorme, pasando de 200.000 veces a 1 millón de veces la masa del Sol. Pronto, han pasado varios años desde entonces. El comedero de alimentos acumulado estaba nuevamente cerca del punto de mejora. 1 millón al día, 10 millones en 10 días, 100 millones en 100 días. Comenzar, zumbido, el límite del espacio dimensional continuó expandiéndose. 400 millones, 500 millones, 600 millones, 700 millones, continuó creciendo hasta alcanzar un radio de 1.000 millones de kilómetros antes de detenerse. El número de subespacios aumentó y estos podían soportar mayor masa. Nada mal, un único subespacio puede ahora soportar un agujero negro con una masa 100 millones de veces superior a la del Sol. Tras adaptarse a las nuevas habilidades, comienza el desmantelamiento. La superaba 50.000 millones de veces la masa del Sol. Había sido mordisqueada durante 100 millones de años, pero ni siquiera una fracción de ella había sido consumida. Actualmente existen 600 subespacios. 400 de ellos pueden servir como graneros, el resto tienen diversos usos. De este modo, a esta superaba ahora solo le queda 10.000 millones de veces su masa en el exterior. Llenen los graneros y luego coman lo que quede afuera. De hecho, Chusien aún sentía cierta aprensión. Interceptar el Superbeam conllevaba ciertos riesgos, incluso para la civilización que manipulaba secretamente los permisos del retrasado artificial. Nunca había logrado semejante hazaña, fracasando siempre. Las consecuencias tampoco estaban claras. Chusien había dudado, pero aún así decidió intentarlo. Si se rindió esta vez, ¿y qué hay de la galaxia Vía Láctea? ¿Y qué hay de la galaxia de Andrómeda? Hay que tener en cuenta que los derechos de distribución no se asignaron en el acto, sino solo después de alcanzar a la flota principal de la Gran Muralla que huía. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo la Vía Láctea era empaquetada y llevada a otro lugar. En cuanto a obtener permiso honestamente, luego tomar el hipercubo para ponerse al día y dejar que evalúen sus calificaciones. Honestamente, no le gustó. No se trataba de la llamada autoestima, se trataba de ¿se podía confiar en ellos? Tras aterrizar, Chusien no quiso hacer muchos comentarios sobre sus intenciones. Sabía que si se presentaba la oportunidad, volverse lo más fuerte posible era el camino correcto. La dignidad nunca se concede por caridad. Con esta mejora espacial, su apetito siguió creciendo. Su masa, que inicialmente era 1 millón de veces la del Sol, aumentó a 5 millones de veces. Se necesitarían 10.000 días para consumir esta superharina. 27 años. Por supuesto, sin duda habría mejoras durante este periodo, así que si fueran rápidas en unos 10 años. El tiempo pasó volando. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. No hubo consecuencias. Tras consumir 50.000 millones de veces la masa del Sol, el espacio dimensional evolucionó una vez más. Consumo diario 30 millones de veces. Penúltimo capítulo. 554 estrellas, nuevo viaje. Capítulo 554 estrellas, nuevo viaje. En este preciso instante, la superbebida de la galaxia Triangulum había desaparecido por completo, 5.000 millones fueron devoradas y los 5.000 millones restantes fueron utilizados por él, alimentando agujeros negros, construyendo naves espaciales. El límite inicial de 1.000 naves se estableció porque no se podía mantener una mayor cantidad, ya que en ese momento se desconocía el propósito del hipercubo. Ahora, habiendo aprendido su propósito, eso significaba que había más fuentes de adquisición masiva.
Por lo tanto, Chusien aumentó este límite 100 veces, cambiando el objetivo principal de la recolección de recursos al rescate. Reclutar y expandir continuamente la escala de las civilizaciones subordinadas de Stars Valaseisian. No hay otra opción. Eran pobres. A ojos de las entidades más poderosas de la gran muralla de la corona boreal, solo las civilizaciones capaces de alcanzar 1.000.000 de veces la velocidad de la luz podían captar su atención. Pero para Chusien, no había lugar para la exigencia, contener cualquier cosa era suficiente. Los fuertes, los débiles, lo bueno, lo malo, todos fueron incorporados al grupo en un principio, apostando a la probabilidad de éxito, por remota que fuera, aún había esperanza. Era como un carroñero que va a una fábrica abandonada, sin soltar ni un ladrillo roto, y se lo lleva a casa, pensando que podría ser útil algún día. Chusien ahora tenía esa mentalidad, la mentalidad de un acumulador, también debido al aumento en el número de naves espaciales. Galaxia Vía Láctea, Gran Nube de Magallanes, Pequeña Nube de Magallanes, Galaxia de Andrómeda, y la labor de reclutar civilizaciones de otras galaxias enanas del grupo local experimentó un crecimiento explosivo, superando las 1000 al día. El centro de control estelar estaba desbordado, y Chusien no era diferente, trabajando sin parar. Después de una transmisión de noticias en una zona de reasentamiento de una civilización subordinada secundaria. ¿De verdad vamos a ir al espacio? Loco, ¿no tienen miedo de que se derrumbe? Tales acciones dejaron estupefactos a algunos seres dentro de la civilización estelar que aún no la habían adoptado por completo. Por no hablar de las diferencias entre civilizaciones, incluso dentro de la misma civilización, hubo innumerables desacuerdos, que los arrastraron al seno con tanta fuerza. ¿De verdad no les preocupa que este arroz se mezcle en los sabores y se vuelva Inca Mastabal? Colapsar. ¿Has visto hasta ahora algún indicio de que la civilización estelar esté colapsando? Deja de tener esos sueños desordenados. Empezar a trabajar. De lo contrario, si los puntos de trabajo de hoy no son suficientes, no sé si la civilización estelar colapsará, pero sin comida, tú y yo definitivamente colapsaremos. Una ola de impotencia. Continúen, pónganse a trabajar. No sabían cómo lo había juzgado la civilización estelar, pero de alguna manera sabía que tenían motivos ocultos, los excluyó y los arrojó aquí. No podían disfrutar del trato de ciudadano común de Stars Valaseisian, pero su trabajo no fue menos importante. Sin embargo, dejando a un lado las quejas y la rebeldía, una vez que subieron a bordo de ese gran barco, nunca pensaron en bajarse. Hacía demasiado peligro afuera, el simple hecho de estar vivo ya era maravilloso. Se reclutaron muchísimas civilizaciones, pero la civilización estelar no cayó en el caos en absoluto, salvo una pequeña parte con motivos ocultos. La gran mayoría solo buscaba una vida estable. Ahora, lo tenían. Lo que quedaba era unirnos, trabajar juntos, buscar la autorrealización y proteger la paz tan duramente conquistada. En ese momento el año ya había llegado a 2121. Festival de primavera, en las afueras de Baiyun Town, en la casa de ancián, después de una animada cena de Nochevieja. Auge, auge, los fuegos artificiales llenaron el cielo en señal de celebración. Espero que la civilización estelar sea igual de brillante en el futuro, dijo Liu Peiqian lentamente tras haber sido ascendido de nuevo. General de 5 estrellas, jefe adjunto del Cuartel General de Asuntos Militares, Alianza de Civilizaciones Estelares. Nivel administrativo 3. Ba. Chusien a su lado tenía una mirada firme, sin saber por qué había venido a este mundo, pero sabiendo que no había vuelta atrás. El cuchillo del tiempo dejaba a la gente sin ningún temperamento. 2200. Crujido. Un Bakaadou. El superazúcar formado por la fusión de la galaxia Vía Láctea fue devorado por Chusien. De esta manera, el grupo local desapareció por completo. Tal como la civilización terrestre perdió el sistema solar anteriormente. A continuación, harían de los 4 Maarri su hogar, aventurándose hacia lo desconocido. Chusien observó los alrededores vacíos. Entonces miró la tenue luz en la distancia. Debido a la lenta velocidad de la luz de la galaxia, de hace cientos de miles de años, aún era visible. Fondo negro, resplandor blanco como una fotografía póstuma, con una tristeza indescriptible. Chusien suspiró suavemente. Civilización estelar. Nuevo viaje. Su antiguo hogar había desaparecido, ahora solo les quedaba emprender un viaje con su nuevo hogar. Adelante en busca de ese destello de esperanza, para forjar la existencia eterna de la civilización. Fin. Seguir escribiendo sería simplemente anidar mapas, así que paremos aquí. Gracias a todos por seguirme hasta ahora. Quizás los nuevos mapas incluyan nuevas historias, y tal vez haya capítulos adicionales en el futuro.
Si no te importa que ocupe espacio, puedes hacerle un hueco en tu estantería. Gracias por todo vuestro apoyo durante este tiempo.